compañeros. Ah, súper bien, eso te iba a decir justamente. Sí, muchas Eh, gracias. Entonces, no, bueno, gracias darle a la vos, más bien. bienvenida a Pasa, Sadie Marín Murillo. Bueno, ella es ingeniera acústica, graduada de nuestra carrera, entonces siempre es un gusto tenerla aquí acompañándonos. Vamos a estar atendiendo consultas al final de la charla. Bueno, como Sadie tiene conveniente, ¿verdad? Ahí cualquier cosa al final de la charla pueden abrir sus micrófonos o enviar sus consultas por el chat, que los vamos a estar atendiendo. Y darles a todos un caluroso abrazo y bienvenida en el webinar de hoy, que se dé mucho provecho. Y muchas gracias. excelente, muchísimas gracias. Gracias, Gabriela, y bueno, a la escuela también por permitirme brindar el webinar de hoy, ¿verdad? Participar en el webinar de hoy. Así que, exacto, como lo mencionaba Gabriela, pues la idea es Digo, ya bajar mejor. que podamos No, ¿y establecer qué? ¿A dónde? de alguna manera, em, podamos establecer los conceptos y las actualizaciones o el estado del arte actual sobre el tema del ruido ambiental, nuestra participación como ingenieros en salud y seguridad eh, e higiene laboral, pues para intentar, en este caso, digamos que equilibrar nuestro papel, ¿verdad? Porque muchísimas veces vamos a tener una participación que tal vez no habíamos proyectado dentro de nuestro ejercicio profesional, pero que al final vamos a tener que enfrentar. La idea sería poder establecer los conceptos a lo largo del webinar y exactamente si hay una pregunta así muy urgente que dices que esto me tiene que quedar claro ya, no hay problema, ustedes activan el micrófono y me interrumpen. Si no, igual lo podemos hacer al final, exacto, está planteado una sesión de preguntas y comentarios de la sesión. Así que, pues nada, vamos a comenzar. La mayoría de ustedes ya, bueno, está como estudiante, pero ya llevó lo que es el curso de ruido y vibraciones, ¿verdad? En este caso, pues la idea es utilizar ese concepto, esa conceptualización que ya ustedes tienen y nos vamos a mover de ahí hacia adelante en esta pequeña charla. Por lo tanto, pues vamos a hablar sobre, por ejemplo, definiciones de acústica, de bandas de octava, términos de calibración, de contaminación acústica, ¿verdad? De espacio público, de espacio privado, eh, los decibeles A y decibel lineal o decibel, especificación de muestreo, filtros de tercios de octava. Vamos a hablar sobre frecuencias, sobre índices de ruido, pues un tema al final de medio ambiente, normas de ruido ambiental y el concepto también de ruido ambiental. Así que todas estas definiciones, pues las vamos a ir utilizando dentro de el webinar de hoy. ¿Ok? Primero, algo muy importante es que nosotros tenemos el concepto de sonido, que es aquella toda onda que se propaga de alguna manera en un material, ¿cierto? Y ese material como tal puede ser gaseoso, puede ser líquido, puede ser sólido, ¿verdad? O incluso puede ser un coloide. El sonido es esa onda, ¿verdad? De esa vibración que se genera en ese material y se transporta o se propaga. Cuando ese sonido tiene características que pueden ejercer problemas asociados a la fisiología o psicosomatización en el cuerpo, a esto se le llama ruido, ¿ok? No es solamente por el tema fisiológico, sino también si tiene un potencial efecto de psicosomatización,
se vuelve o se le debe categorizar como ruido. ¿Ok? Usualmente, dentro de las características importantes a manejar en el sonido o el ruido, es entender cómo se propaga, ¿verdad? Entender cuál es la velocidad y entender otros conceptos. Por ejemplo, a nivel de la propagación, el sonido en el aire tiene una propagación que es, em, digamos, direccional. O sea, si mi fuente sonora, ¿verdad? Está emitiendo hacia allá en el aire, la propagación se va a dar direccionalmente hacia el frente, ¿cierto? Sin embargo, si el medio de transmisión es sólido, por ejemplo, hay una vibración estructural, eh, hay un ruido del cuarto de máquinas o, ¿verdad? Hay un ruido de impacto de una construcción o similar, es importante que la propagación va a ser perpendicular. O sea, aunque la fuente esté emitiendo el ruido hacia acá, si lo que hay es un medio em, sólido, la transmisión va a ser perpendicular. O sea, en lugar de moverse hacia el frente o hacia la dirección de emisión de la fuente, se va a mover hacia arriba. ¿Por qué es importante? Porque tenemos usualmente fuentes que no solamente, vamos a ver, que puede que estén afectando a personas y tal vez su posición o su instalación no está en ese mismo sector, ¿verdad? Por ejemplo, sucedía en una planta industrial, que el comedor estaba a la par de una de las naves de producción. Y a la hora de que se hacían ciertos encendidos de cierto tipo de prensas que generaban un ruido de impacto, pues obviamente había una transferencia directamente del sonido. ¿Qué pasó? Ellos intentaron ver de no, esto es lo que tenemos que hacer es aquí bloquear y controlar el ruido para que no pase para la otra pared. Sin embargo, asumieron que la dirección de emisión era direccional y lo que trabajaron fue la pared que estaba conectada a la fuente. Por sentido común, uno diría, sí, sí, esa es la pared que comparten ambos sectores. Sin embargo, recordando que la transmisión a nivel de un medio sólido es perpendicular, resulta que el ruido estaba pasando por el techo. Pasaba hacia el cielo suspendido. Entonces invirtieron un montón de dinero a nivel de la pared, pero el mismo nivel de ruido estaba pasando por el cielo suspendido. ¿Por qué? Porque básicamente no tomaron en cuenta esas diferencias de propagación. Y esos son eh, consideraciones que ahora nosotros tenemos que tomar, que técnicamente las normas también nos están pidiendo a la hora de identificar fuentes, a la hora de caracterizar fuentes. Es parte de lo que yo tengo que identificar y aclarar dentro de nuestros informes, porque los o las soluciones de control van a depender de qué tan claro o qué tan clara sea la situación expuesta y el muestreo como tal, los resultados del muestreo como tal. Obviamente tenemos que contemplar también la velocidad del sonido. El sonido se transmite más rápido en medios sólidos que
en el aire, lo que quiere decir que el ruido de un golpe, de un impacto, qué sé yo, es un edificio de 3 o 2 plantas, ¿no? La molestia de las personas que se reúnen en una oficina en el primer piso y tienes oficinas en el segundo piso, la molestia de las personas se va a dar más por el ruido transmitido estructuralmente que por el ruido aéreo que yo pueda percibir de la oficina de arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es, por ejemplo, así es que yo escucho el taconeo de estas personas caminando arriba cada vez que arrastran una silla al escritorio. Bueno, eso es por dónde se está transmitiendo. No es ruido aéreo, es una transmisión estructural que llega más rápido que el ruido aéreo y por tanto genera una mayor molestia. También tenemos que entender cuando hablamos de la propagación o aspectos físicos del ruido y del sonido, es básicamente que existe algo que es la reverberación, perdón, es algo que es la reverberación. En ese sentido, recordemos que la reverberación no es un eco, ¿verdad? O sea, no debemos confundir reverberación con el eco, porque son cosas diferentes. La reverberación directamente tiene que ver con una estancia, ¿verdad? De una onda en un lugar, mientras que el eco es la reflexión de esa onda cuando choca contra una pared. Entonces son diferentes. La reverberación es esa onda que se queda ahí sostenida en ese mismo lugar del ambiente y no pierde energía. Mientras que el reflejo es básicamente la onda que pega y se devuelve. ¿Qué tengo que controlar? Todo va a depender de la situación acústica del lugar. Podría ser que yo en algún momento tenga que trabajar sobre la reverberación o podría ser que tenga que trabajar sobre el reflejo, o sea, sobre el eco. Pero tengo que tener muy claro cuál es el problema, cuál de los dos está generando un problema. Entonces hay que entenderlo desde la propia definición de la situación. Y la resonancia, usualmente, la resonancia básicamente lo que indica es que todos los cuerpos materiales tienen una frecuencia de vibración específica. O sea, igual que nosotros tenemos huellas digitales, nuestros cuerpos vibran a cierta frecuencia en particular, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando una onda de sonido choca o toca un cuerpo material y es la componente de frecuencia de esa onda coincide con mi frecuencia de vibración o la frecuencia de vibración del material, pues obviamente eso lo que va a crear es un efecto de amplificación. Se van a juntar y se va a amplificar el efecto de esa onda, la intensidad, y eso es lo que escuchamos, por ejemplo, cuando cae un rayo, ¿cierto? Y vibran las ventanas. Lo que está pasando ahí es que entró en resonancia la frecuencia específica del rayo, coincidió con la frecuencia de vibración del material, o sea, del vidrio. Pero no necesariamente todos los vidrios, eh, digamos que vibran a la misma frecuencia. Todo va a depender de su densidad, todo va a depender del grado de cohesión de los átomos y el grado de porosidad, por ejemplo.